Bienvenidos a una nueva cápsula informativa sobre temas de investigación de mercados. Mi nombre es Fabio Sanabria Araya y hoy les vengo a hablar sobre el capítulo número 6, denominado Los conceptos estadísticos aplicados al proceso de investigación de mercados. Es importante que tomemos en cuenta que hay una serie de conceptos que no podemos nosotros pasar desapercibidos en temas de investigación. Y este es respecto a la población en estudio. La población en estudio se refiere a todas las personas que pueden aportar datos para los intereses de la investigación y que de este grupo se pueden extraer uno más pequeño llamado muestra, del cual se obtiene la información a través de la encuesta. O sea, la población es el conjunto de elementos del cual nosotros vamos a extraer la muestra a consultar. Y es muy importante que nosotros hagamos una buena delimitación de la población para que cada vez nosotros identifiquemos a los prospectos o aquellos elementos que nos van a proporcionar la información que realmente necesitamos recolectar. De acuerdo a Kinner y Taylor, una población debidamente definida debe tomar en cuenta los siguientes parámetros para su redacción. Ellos manifiestan que son 4 elementos, y estos son elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. Los elementos se refieren a las personas propiamente que nosotros vamos a entrevistar. Las unidades de muestreo se pueden referir propiamente a dónde vamos a localizar a esos elementos. El alcance se refiere al área geográfica que va a comprender la consecución de esos elementos, dónde los vamos a conseguir propiamente, ¿verdad? En qué área geográfica van a estar esas personas hacia las cuales nosotros vamos a requerir la información que solicitamos, y el tiempo se circunscribe en cuanto a tiempo, o sea, el tiempo que nosotros vamos a estimar se va a llevar a cabo este proceso. En el caso, vamos a poner un ejemplo, parámetros para la redacción de una población a partir de las maestras del Cantón Central de la provincia de Cartago para el primer trimestre del año 2015. Si fuéramos a hacer un estudio que tiene que ver con un producto exclusivamente para las maestras de escuela, entonces diríamos que la población va a estar configurada de la siguiente manera. Los elementos van a ser las maestras quienes nos van a proporcionar la información solicitada. Las unidades de muestreo son las escuelas, es el lugar donde nosotros vamos a conseguir esos elementos. O sea, las unidades de muestreo, como lo dije anteriormente, es el conjunto de elementos, de donde nosotros vamos a extraer los elementos que proporcionarán la información solicitada. El alcance se refiere propiamente al área geográfica donde nosotros vamos a extraer esa muestra, esa población como tal, ¿verdad? De la población, que en este caso sería Cantón Central de la provincia de Cartago, y el tiempo se refiere al periodo, que en este caso sería primer trimestre del año 2015. Importancia de delimitar la población bajo estudio. La delimitación de la población básicamente consiste en concretar a un grupo meta de individuos que pueden suministrar la información requerida al identificarse con el producto o servicio que ofrece una empresa. Cuando nosotros vamos a hacer propiamente una delimitación, lo que estamos buscando es de que las personas que realmente van a proporcionar la información solicitada se identifiquen de alguna manera con el producto o servicio. O sea, que tengan algo que ver. No podemos preguntarle a un individuo sobre vehículos, sobre aspectos de decoración, si esta persona no tiene un vehículo como tal. Es importante hacerle las preguntas a personas que sean poseedoras de este tipo de activo para que nos den información más pertinente con respecto a lo que nosotros andamos buscando. ¿Le gusta a usted llevar a cabo decoraciones en su vehículo? Una persona que no tiene vehículo no nos puede responder a esta pregunta. Puede ser que le guste, puede ser que si tuviera en algún momento vehículo le llame la atención, pero posiblemente los resultados que andamos buscando es sobre personas que podrían convertirse en prospectos para ver cuál es la viabilidad de montar un negocio en determinada región. No podemos basarnos en viabilidades con respecto a personas que potencialmente podrían en algún momento rendirnos, ¿verdad? O ser prospectos nuestros de nuestra organización. Cada vez que se realiza una adecuada delimitación de la población,
se logra configurar el marco muestral de donde se extraerá la muestra a consultar. Eso es algo muy fundamental. Cada vez que hacemos nosotros una delimitación, vamos llegando a lo que se denomina un marco muestral, ¿verdad? Y esto es importante porque entre más pequeña hacemos la población, podríamos nosotros recurrir a un censo, podríamos recurrir a consultar a todos los elementos de esa población que hemos delimitado adecuadamente. Y entonces, como es alcanzable en cuanto número de personas se refiere, podemos consultar todos sus elementos. Eso sería lo ideal. Sin embargo, siempre van a ser poblaciones un poco grandes, en cuyo caso, por lo general, tenemos que hacer uso de las técnicas de muestreo para poder extraer una muestra lo más representativa de esa población que hemos seleccionado con anterioridad. Hay varios procedimientos para seleccionar una muestra en caso de que no podamos aplicar un censo, como hablamos anteriormente. Y estos métodos son el probabilístico y el no probabilístico. El método probabilístico se refiere a o utiliza una serie de artificios matemáticos para poder obtener la muestra deseada. No obstante, el método no probabilístico no utiliza artificios matemáticos, sino que más bien se basa de la buena intención del encuestado, se basa de un muestreo a propósito, o sea, un muestreo que prácticamente el investigador hace una selección basado en una serie de elementos de juicio de las unidades de los elementos que podrían proporcionar la información solicitada. Recomendaciones para la selección de un procedimiento muestral. Primero que nada, determine la homogeneidad y heterogeneidad de la población bajo estudio. Cuando una población es muy homogénea, o sea, prácticamente la variable que nosotros vamos a investigar es de común denominador para la mayoría de la población, por decirlo de alguna manera, o sea, cuántos consumen arroz. Y si nosotros vamos propiamente a preguntar sobre características, sobre aspectos que dan al traste con este tipo de producto que acabo de mencionar, el arroz, la mayoría de las personas consumen, nos pueden dar una opinión al respecto. Si les gusta suelto, si les gusta un poco masudo, etcétera, etcétera. Podríamos decir que como es de consumo general, como es un producto básico, la población en este sentido es muy homogénea. No requeriríamos nosotros de una muestra significativamente grande para poder obtener impresiones al respecto sobre este producto. Pero cuando la población es muy heterogénea, donde existe una gran divergencia, por ejemplo, si ya estamos hablando de un arroz no suelto, no de un arroz común y corriente, sino que ya hablamos de un arroz con mariscos. No todas las personas comen ese tipo de productos, aunque a muchos les fascina. Hay gente que tiene intolerancia a los mariscos como tal, hay gente que no les gusta algunas cosas de mar, hay unos que del todo no les gustan las cosas de mar, y como tal ya tendríamos ahí una población un poco divergente al respecto, ya tendríamos una población de tipo heterogénea. En este caso, para hacer consultas a estos elementos, tendríamos que utilizar una muestra más grande y que sea representativa de la población bajo estudio. En este caso, ya tenemos que utilizar artificios matemáticos, o sea, muestreo probabilístico y alguna de sus técnicas específicas para poder hacer una selección que sea representativa de la población como un todo. Este es el punto fundamental. Así que entonces utilizaríamos los métodos como muestreo estratificado, muestreo por conglomerado, sistemático, por áreas, etc. Compruebe si cuenta con un buen marco muestral. Esto es otro elemento que tenemos que tener a disposición. Este marco muestral puede ser una lista de números telefónicos de las personas que posiblemente podríamos entrevistar. Podría ser una base de datos de una empresa que nos suministre información con respecto a los individuos que podríamos nosotros eventualmente consultar, entre otras cosas. Determine si necesita elevar los resultados de la investigación a la población en general. En un caso, como les digo, dependiendo del tipo de variables que nosotros estemos investigando, podría ser muy necesario que el tipo de muestreo sea probabilístico. Y por lo tanto, solamente el muestreo probabilístico nos permite hacer inferencia estadística, porque los resultados de la investigación a través de una muestra se pueden generalizar a la población como un todo. No así
con el tipo de muestreos no probabilísticos, donde obviamente no podemos hacer generalizaciones porque se introduce algún tipo de sesgo, algún tipo de subjetividad a la hora de recolectar los elementos que van a formar parte de la muestra, o sea, son muestreos por intencionalidad del investigador. Considera el tiempo y costo que requiere el procedimiento seleccionado. Obviamente, algunos procedimientos van a salir mucho más costosos en cuanto a dinero, en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo. Los métodos probabilísticos en alguna medida sugieren de un mayor costo, de un mayor tiempo para poderlos desarrollar que los métodos no probabilísticos que son simple y sencillamente intencionales a propósito. Entonces hay que determinar si realmente el tipo de investigación que estamos desarrollando merece que se haga una inversión mucho más grande en una muestra más elevada, más grande, para poder obtener resultados importantes, o bien, si por el contrario, podríamos hacerla más pequeñita, con menos recursos, con menos tiempo y utilizando métodos que nos requieran de menos procesamiento de esta información y de una serie de elementos. Determine el nivel de confiabilidad que desea darle al estudio. Si queremos darle un nivel de confiabilidad a través de un procedimiento muestral probabilístico, podríamos hablar entre un 90%, entre un 95% de nivel de confianza para ese estudio. Estos niveles son importantes porque nos permiten darle un error al proceso de muestreo relativamente pequeño, que ande en un 10%, que ande en un 5%. Sin embargo, entre más alto sea el nivel de confianza que le estamos dando nosotros a el estudio como tal, más grande va a ser el tamaño de la muestra seleccionada. Y esto tiene implicaciones de tiempo, implicaciones de costo para su eventual aplicación. Existen una serie de técnicas, como he estado refiriéndome anteriormente, y aquí voy a hablar en términos muy generales por razones de tiempo, entre otras cosas, pero voy a tratar de dejar lo más claro posible cada una de ellas. Son las técnicas y los procedimientos muestrales de tipo no probabilístico y de tipo probabilístico. Empecemos con las no probabilísticas. Primero que nada, el muestreo por conveniencia tiene algunas características como su facilidad de disponibilidad del elemento a ser encuestado. Esta facilidad hace que este muestreo sea muy utilizado en las investigaciones de mercados, principalmente en empresitas pequeñas, que lo que hacen es consultan un supermercado, consultan el barrio, consultan con sus familiares, con elementos que están a fácil disponibilidad para poderles aplicar las encuestas. Y si bien es cierto, es un producto que es a un mercado, como dijimos, homogéneo, no hay mayor problema, o sea, tiene gran aplicabilidad. También estos procedimientos no probabilísticos, si bien es cierto, no podemos generalizar los datos a una población como un todo, a través de la muestra, tienen la ventaja de que podemos nosotros utilizar algunos artificios que son fundamentales. Por ejemplo, el muestreo por juicio. El muestreo por juicio permite que un experto analice cuáles son los elementos que pueden contribuir a las unidades que formarán parte de esa muestra. Esto es un elemento a tomar en cuenta porque el experto puede hacer una preselección de las unidades o de los elementos que va a encuestar. Si estamos nosotros haciendo una investigación para personas que tienen sobrepeso y queremos preguntarles si estarían de acuerdo en consumir cierto producto que les viene a dar beneficios en ese sentido para bajar de peso como tal, tendríamos que aplicarle las encuestas a personas que muestren una condición de esa naturaleza. Y un método aleatorio podría ser que nos indique que tengamos que aplicarle la encuesta a una persona que no tiene esa condición de obesidad, por ejemplo, y obviamente ahí estaríamos perdiendo ese elemento, tendríamos que hacer el reemplazo y estar haciendo reemplazo y reemplazo de ese elemento hasta llegar a la persona que realmente pueda reunir los puntos importantes que queremos consultar. Esto evidentemente simplificaría ese proceso y llegaríamos a simple vista, con juicio de experto, a hacer una preselección del elemento que queremos consultar. Y como tal, el método por juicio nos brinda bastantes elementos importantes para que lo podamos llevar a cabo en este sentido. El muestreo por cuotas. Aquí se habla de una serie de características de control que apuntan a criterios demográficos de la población de interés.
este tipo de muestreo muy utilizado cuando tenemos una buena base de datos. Cuando tenemos una buena base de datos, nosotros podemos perfectamente hacer una preselección de los elementos basado en elementos que nosotros hemos categorizado en el grupo de individuos. Podríamos decir entonces que vamos a consultar a personas que sean casadas dentro de una organización, que tengan cierto ingreso, que tengan hijos, que tengan cierto nivel de profesión. O sea, podemos predefinir las características y obviamente ahí vamos sacando a las personas que no cumplen hasta llegar a un número adecuado de personas con características de control por parte nuestra, y a ese grupo de individuos son los que vamos a consultar. Pero para poderlo lograr de esa manera necesitamos de una buena base de datos que nos proporcione esa información para poder hacer nosotros las características de control y hacer una especie de target que nos permita tener el número de elementos objetivo que den al traste con el tipo de investigación que estamos realizando. El muestreo de bola de nieve es un muestreo por recomendación, donde un grupo de personas recomiendan a otros para que se sometan a este proceso y así estas a otros más, y se vuelve en un efecto multiplicador al estilo de bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande. Los procedimientos probabilísticos, tenemos el muestreo aleatorio simple, que este tiene una característica fundamental, que todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados en la muestra. Se dice aquí, selecciona informantes al azar de una lista completa de todas las unidades de la población, pero con la misma probabilidad de ser seleccionados en la muestra. O sea, si tenemos un grupo de estudiantes de 40 y a todos les vamos a dar un número, si aplicamos el muestreo simple al azar, todos esos 40 elementos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados en la muestra. No así en el procedimiento como tal genérico, hablemoslo de esta forma, el procedimiento probabilístico en el cual se incluyen el estratificado, el conglomerado, el sistemático y el por áreas. Todos los elementos tienen una oportunidad conocida de ser seleccionados en la muestra, pero no la misma oportunidad. Solamente una oportunidad conocida de ser seleccionados en la muestra, pero no todos los elementos van a tener la misma oportunidad de formar parte de esa muestra. En el muestreo estratificado se agrupa la población en estratos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, y luego hace el muestreo dentro de cada estrato. Aquí podríamos tener dos estratos, un estrato por género, hombres, y en el otro, mujeres. Así que una mujer, si pertenece al estrato mujeres, no puede pertenecer al estrato hombres. Eso significa que sean mutuamente excluyentes. O sea, un elemento, si pertenece a un estrato, no puede pertenecer al otro. Y que sean colectivamente exhaustivos es que la variable queda completamente analizada desde esa perspectiva. Si estamos hablando de género, entonces tendremos que tener hombres, mujeres, y no tiene que haber un elemento donde quepa la menor duda que deba ingresar. En este caso, haciendo, digamos, ahínco a lo que es la libertad de género, ¿verdad? Podríamos decir que podríamos formar un grupo más, si fuese el caso. Hombres, mujeres y de otro género, por decirlo de alguna manera. El asunto es que la variable tiene que quedar debidamente completa, bien analizada, que no exista ningún elemento que quede fuera de la conceptualización de esta variable. Si es por ingreso y yo tengo un ingreso bajo, menor que el estrato debidamente definido, y yo no quepo ahí, definitivamente ahí la variable no está siendo exhaustiva, le faltó. O sea, tengo que poner menos de tanto para yo poder ingresar ahí y más de tanto para yo poder ingresar ahí por aquello de que yo ganara un poco más. El muestreo por conglomerado divide la población en grupos y luego de una selección entre estos se entrevistan a todos los elementos contenidos en él o se extrae una muestra aleatoria de ser muy grande. Este muestreo por conglomerados tiene también la característica de que contempla una serie de elementos que dentro de sí son muy heterogéneos, pero entre sí son muy homogéneos. O sea,
Lo que se busca es seleccionar conglomerados que perfectamente pueden ser cuadrantes de determinado distrito y analizar todos los elementos contenidos dentro de ese cuadrante. Eso es un conglomerado, pero como ustedes pueden observar, ese conglomerado va a ser muy heterogéneo dentro de sí, pero entre un cuadrante y otro cuadrante podríamos decir que son muy homogéneos entre sí. No pasa de esa manera con el muestreo estratificado, donde los estratos son muy homogéneos dentro de sí, pero son heterogéneos entre sí. En el muestreo sistemático se incluye cada késimo elemento a través de un intervalo uniforme que se distribuye por toda la población bajo estudio para obtener la muestra deseada. Este késimo elemento podríamos perfectamente utilizar la tabla de números aleatorios y señalar un punto en específico que caiga entre 1 y 10. A partir de ese punto que nosotros hemos obtenido, que qué sé yo, pudo haber sido seleccionado el número 6. En este caso, si son una población de 50 personas, los elementos que participarán en la muestra serían el número 6, el número 12, el número 18, el número 24, el número 30, el número 36, el número 42 y el número 48. Esos serían los elementos que formarían parte de esa muestra bajo el método de muestreo sistemático. O sea, cada késimo elemento se repetiría cada 6 elementos. Y el muestreo por áreas selecciona áreas geográficas específicas de alguna población bajo estudio y se obtiene una muestra aleatoria de sus elementos. Esto es un método bastante claro y también muy utilizado en investigación de mercados. Finalmente, quiero repasar con ustedes la fórmula que se utiliza con mayor regularidad para calcular las muestras o el tamaño de la muestra en una investigación. Aquí tenemos n, z, alfa medios, raíz por cuadrada de p por q dividido entre d elevado al cuadrado, donde z alfa medios se refiere al nivel de confianza para una proporción que en este caso podría ser 90%, podría ser 95%, podría ser 99% y abajo tengo una tabla de referencia para el cálculo del tamaño de una muestra según los niveles de confianza. Entonces, en un 90%, en forma redondeada, diríamos que es 1.65. Específicamente diría 1.645, solo que se redondeó para que quedaran todos en 2 dígitos. Para un nivel de confianza de un 95% sería el equivalente a 1.96, que este dato es el que se sustituye en la muestra. O sea, se sustituye propiamente en la fórmula como tal. El P significa la probabilidad de éxito y el Q significa la probabilidad de fracaso. Q es igual a 1 menos P. Y D se refiere a la discrepancia permisible, o sea que esta puede ser de 0.5, o sea, de un 5%, puede ser de un 2%, puede ser de un 3%. Entre más baja sea la discrepancia permisible, el fenómeno que vamos a tener es que la muestra seleccionada va a ser cada vez más grande. Entonces aquí es una cuestión de un poquito de juego con estos parámetros. Si tenemos nosotros un nivel de confianza de un 90% y le ponemos una discrepancia permisible de un 2%, la muestra posiblemente se nos va a disparar. Aquí se juega un poco con estos elementos. Podríamos perfectamente dejarla en un 90% y bajar la discrepancia permisible, o sea, subirla más bien a un 5%, a un 6%. Sin embargo, cada vez que nosotros le estamos dando mayor número a esa discrepancia o le estamos dando un porcentaje más bajo al nivel de confianza, estamos admitiendo un grado de error más alto. Y esto a nivel de matemática como tal tiene sus implicaciones. Básicamente, cuando nosotros vamos a referirnos al P y al Q, a la probabilidad de éxito y a la probabilidad de fracaso, es importante tomar en cuenta que si no tenemos esos valores, no tenemos cómo conseguirlos. En el caso de que vamos a hacer un estudio sobre el número de vehículos que hay en cada vivienda, tendríamos que conseguir el total de vehículos en determinada localidad y el número de viviendas en esa localidad. Dividimos
el número de vehículos entre el número de viviendas y podríamos obtener la probabilidad de éxito. Pero si no tenemos esos datos, definitivamente tendríamos que utilizar estos datos como 0.5 dentro de la fórmula por 0.5 la probabilidad de fracaso. O sea, probabilidad de éxito sería 0.5, probabilidad de fracaso sería 0.5, cuando no tenemos estos valores o no tenemos cómo conseguirlos. Esto, en términos muy generales, cualquier aspecto donde ustedes quieran profundizar tendrían que referirse al libro de investigación de mercados, un enfoque práctico y descriptivo, que es de mi autoría, y ustedes pueden evacuar ahí cualquier duda que ustedes tengan al respecto. Esto es básicamente lo que quería comentarles en esta cápsula informativa y los espero en la siguiente. Muchísimas gracias por la atención prestada.